Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Un gusto poder saludarles de nuevo. Vamos a iniciar con la sesión de este día, bienvenidos a la materia de Derecho de Familia. Como ya se imaginarán, pues parte de esta materia es como una extensión de lo que ya estuvimos viendo en género, van a recordar un poco, y de hecho también voy a hacer alusión a ciertos puntos que nosotros estuvimos hablando en género, porque son como ciertos principios o patrones que se van tratando de llevar también al área de familia. Hay algunas ideas que en la materia anterior tuve la suerte de tener a los dos grupos, a la 1 y a la 2, y ahora que está como una mixtura de ambos, en los dos grupos, me da la oportunidad de poder retomar algunas ideas que ya habíamos hablado sobre los otros grupos vulnerables, como también son la niñez y la adolescencia, también el tema de las personas adultas mayores, que son miembros de la familia, y por lo tanto, eso implica el hecho de que nosotros podamos abordar esa temática desde un punto de vista distinto, el derecho de familia. Ahora bien, para poder iniciar, pues ya ustedes saben que normalmente comenzamos con la asistencia, así que cuando escuchen su nombre, por favor, pueden encender su micrófono y decir presente o escribir directamente presente en el chat. Flora Esmeralda Canales Sánchez. Presente, Lic. Okay. Byron Guillermo Chávez Cárcamo. María José Chávez Hernández. Fátima María Delgado Hernández. Buenos días, Lic, presente. Buenos días. José Antonio Díaz Alberto. René Aristides Díaz Arévalo. Jennifer Yanira Díaz Portillo. Buenos días, Lic, presente. Buenos días. Gabriela Victoria Espinosa Portillo. Presente, buenos días. Buenos días. Gloria Eugenia Fernández Amaya. Okay. Denis Rafael Flores Benavides. Esther María Flores González. Buenos días, presente, Lic. Buenos días. Idale Beatriz Flores Vázquez. Buenos días, Lic, presente. Buenos días. Michael Stanley Franco Benavides. Yesenia Clarisa Gómez Hernández. María Auxiliadora Guevara Gómez. Natalia Susana León Amaya. Buenos días, Lic, presente. Marta Isabel León León. Buenos días, Lic, presente. Buenos días. Vanessa Carolina Molina Aguilar. Buenos días, Lic, presente. César Rebeca Pacheco Villatoro. Fabiola Elizabeth Pérez Guzmán. Carlos Samuel Quintanilla Canales. Mónica Sugey Rivas Pineda. Presente, Lic. Buenos días, Lic, presente. Ok, muchas gracias. Wendy Beatriz Rodríguez Chavarría. Eduardo Andrés Romero Zúñiga. Presente, mi licenciada. Jonathan Omar Rubio Rubio. Presente, Lic. Ashley Eunice Salgado Madariaga. Cintia Dalí Sarabia Chavarría. Muy bien, perfecto. Ok, ya la agregué, pues no se preocupe. Xochitl Miroslava Somoza Clusters. Ok. Daniela Montserrat Villeda Ortiz. Y Jessica Ivette Celaya Quintanilla. Muy bien, ¿alguien más que haga falta en la asistencia de este día?
creo que no. Vamos a iniciar, pero antes de poder avanzar ya directamente con el contenido, nada más quería hacerles saber algo. Esta clase, la clase de este día, la vamos a finalizar a las 10 de la mañana. Ya tengo el permiso de la facultad porque nos va a acompañar de forma presencial para la siguiente clase en Relaciones Internacionales el embajador de las Naciones Unidas. Entonces, hay como un pequeño evento por ahí, entonces lamentablemente no vamos a poder finalizar la clase como se había esperado, como era hasta las 10:30. Así que personalmente les pido las disculpas del caso por no finalizar el bloque, pero como entenderán es una actividad institucional. Así que espero que ustedes puedan comprender. Y bueno, las personas que hacen falta en asistencia, por favor coloquen su nombre completo en el chat y yo les voy a agregar al final de la sesión. Ya saben cómo trabajamos esa parte. Y pues bueno, solamente me da un segundo para poder compartirles la pantalla con el contenido. Permítanme, por favor. Oye, creo que van a poder ver ahí en la pantalla el contenido de este video que les va a aparecer por ahí. Bien, pues como podrán ver en la pantalla, vamos a ver las generalidades del derecho de familia y el concepto constitucional de familia. Este tema, aunque ustedes no lo crean, es necesario que nosotros lo veamos. Ya ustedes desde antes del tercer ciclo, bachillerato, antes de entrar a la universidad, siempre se remarcaba en las clases de estudios sociales la importancia que tiene la familia. Siempre hemos escuchado que la familia es la base fundamental de la sociedad, siempre hemos escuchado que es el primer factor de socialización, que cuando los bebés nacen, el primer grupo al cual acoge a este bebé le enseña a caminar, a hablar, a comportarse, eh, a colocarle un nombre, a llamarle por este nombre. Este primer acercamiento a lo que colectivamente conocemos como sociedad es nuestra familia. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de las generalidades de familia, debemos entender qué es la familia. Por mucho que ustedes me digan, es el grupo de personas que estamos vinculados por consanguinidad, yo puedo vivir con mi abuela, solo con una tía, solo con un hermano, etcétera, pero esa es mi familia. Antes de entrar de lleno a este tema, a las generalidades, a poder realizar la prueba diagnóstica, es necesario que podamos ver primero la filosofía institucional. Todo esto porque sé que a ustedes cuando inician cada materia siempre se les muestra la filosofía, pero más aún en este momento porque en este año se modificó la filosofía institucional de la universidad. La misión es diferente, la visión también y sobre todo los valores. Quizás eso es algo que nos va a servir a nosotros para la materia. De los valores que nosotros tenemos actualmente dentro de la institución es el compromiso, la responsabilidad, la inclusión y la resiliencia. De estos valores nosotros vamos a retomar un poquito cuando podamos desarrollar la materia, porque sobre todo en la parte de la responsabilidad lo ven como un compromiso para ustedes, porque es un beneficio a la sociedad y a la comunidad. Nosotros lo vamos a ver desde un punto de vista distinto, responsabilidad parental, responsabilidad de los hijos hacia los padres, etc. Pero es un valor que se va a remarcar dentro de esta materia. Y también el hecho de poder adaptarnos a los nuevos cambios y a las adversidades que se pueden llegar a dar. Esto porque dentro de la materia nosotros vamos a ver el nuevo concepto que existe dentro de la familia. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, es importante que ustedes puedan ver esta filosofía institucional que también la tienen en la plataforma, que también la pueden ver ahí, pero también quisiera que ustedes pudieran ver, que voy a dejar de compartir para poder abrirles otro documento. Permítanme. Para que ustedes también puedan ver.
porque también ya les quedó cargada en la plataforma la planificación de esta materia. Ustedes pueden consultar en cualquier momento todas las actividades que nosotros vamos a realizar dentro de esta materia. Así que ustedes tienen la generalidad de la materia, competencias genéricas, competencias de la carrera de ciencias jurídicas, la competencia específica de la asignatura, que ustedes la van a ver en cada una de las presentaciones que nosotros tengamos en PowerPoint, que nosotros tengamos de toda la materia. Se la voy a leer por única vez, ustedes la pueden revisitar, la pueden volver a ver en cada una de las presentaciones y nos menciona que lo que se trata es de explicar las instituciones fundamentales del derecho de familia para poder identificar cuáles son los derechos y las obligaciones que se derivan de las relaciones familiares. Hay que entender que el derecho de familia y relaciones familiares no son lo mismo. Estamos hablando más o menos como de una relación género-especie, pero ya lo vamos a ir deduciendo y definiendo un poco más adelante. Para esto necesitamos aplicar un análisis histórico, cómo era la familia antes, cómo es la familia ahora y por qué ahora tenemos distintos modelos o estructuras de familia. Todo esto dentro del derecho sustantivo nacional e internacional. Vamos a ver cómo nosotros vemos a la familia salvadoreña en la actualidad, pero también cómo otros ordenamientos jurídicos definen a la familia, porque tenemos diferencias bastante grandes respecto a la normativa. Y también porque vamos a proponer soluciones éticas a los conflictos familiares basados en el respeto y la dignidad e integridad de los miembros. Todo esto trabajando, pues ya ustedes saben, de manera individual el primer cómputo y de manera colectiva en parejas el segundo cómputo y en tríos en el tercer cómputo. Y bueno, para esto vamos a hacer una dinámica a partir de la próxima semana, porque ya esta semana ya tenemos definido que va a ser una prueba diagnóstica. Vamos a definir unos 20 minutos de la clase presencial de cada semana para asignar al azar a 3 personas. 2 personas que va a ser uno fungiendo como demandante y el otro como demandado, y un tercero que va a ser un juez. Se les va a plantear al azar, sin tener conocimiento previo de un caso en específico, en el cual el demandante va a plantear su postura, el demandado va a plantear su postura y el juez va a tener que decidir. Todo esto como para que ustedes ya vayan viendo qué problemas se pueden llegar a dar en el derecho de familia y para que todos podamos opinar. ¿En qué sentido? Pues bueno, si se trata, por ejemplo, de un divorcio, pues la persona va a plantear, mira, me quiero divorciar por esto y esto ha sucedido. El demandado dice, no, no es cierto, pasó tal y tal y tal cuestión. Y el juez va a tener que decidir, por ejemplo, si va a conceder o a decretar el divorcio o no. Y todos vamos a opinar por qué sí o por qué no. Y así pueden ser ejercicios de cuidado personal, de alimentos, de régimen de visitas, etc. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a trabajar de esta forma? Lo que me interesa a mí es que ustedes ya se vayan familiarizando con estos casos que nosotros vamos a ir viendo ya en la realidad. El derecho de familia no es tan fácil como ustedes podrían creer. Tal vez pudieron haber sentido la materia de género fácil, pero esta materia no es tan fácil, no es tan sencillo como decir, ah, bueno, yo creo que es así y punto. No funciona de esta manera. Hay muchos principios que hay que tomar en cuenta. Hay un proceso que ustedes de hecho van a ver en procesal de familia que ustedes tienen que aplicar. No es antojadizo que un juez va a decir, ah, bueno, se han cumplido con los requisitos nada más y bueno, vamos a darle la historia de este niño a esta persona. No es solamente eso, pero lo vamos a ir viendo más adelante. Y bueno, aquí tienen ya ustedes la planificación. Ustedes pueden ver, hay un número que es el número de la semana, la fecha, la lista de contenido, es decir, el tema que nosotros vamos a desarrollar semana a semana. Luego está la pregunta de metacognición, es decir, la pregunta que se va a generar y que se va a responder con el desarrollo de la clase. Las actividades de enseñanza, que son las actividades que yo como docente voy a realizar con ustedes, y las enseñanzas de aprendizaje, es decir, lo que espero que ustedes hagan con las actividades que nosotros hacemos tanto dentro como fuera del aula, es decir, las tareas que yo les dejo para que ustedes me entreguen, que pueden ser los laboratorios, alguna investigación, etcétera, así como aquello que se debe realizar dentro del aula, como esta actividad que les estoy mencionando. Es todo lo que esperamos que ustedes hagan. Y luego está el instrumento de evaluación. Si yo le voy a evaluar con una rúbrica para un ensayo, con una rúbrica o con una lista de cotejo, etc. Todo ustedes ya lo tienen acá.
La semana 6 sería el primer parcial, la semana 2 es el siguiente parcial y en consecuencia la semana 20 es el último parcial. Ustedes lo pueden consultar en cualquier momento y para eso brevemente les voy a compartir la pantalla nada más con el tablero que ustedes pueden ver en Canvas para que así ustedes pueden ver que ahí tienen absolutamente todo. Desde el descriptor de la materia, de hecho lo primero que les aparece es la filosofía institucional, cuestiones administrativas para poder hacer el diferido, la reposición, el perfil del egresado de ciencias jurídicas, solicitud de revisión en caso de que usted no esté de acuerdo con la nota que ha tenido. En primer lugar, me lo deben hacer saber a mí y si usted todavía no está conforme con la nota que tiene en alguno de sus laboratorios, de sus parciales, puede seguir este proceso para solicitar la revisión de esta evaluación y perfectamente pues ahí se puede realizar. Luego está en primer lugar el descriptor de la materia, luego tiene la planificación, mis generales como docente y luego está el horario. Para esta materia, como saben, vamos a seguir de forma semipresencial, por lo tanto la primera clase sí o sí siempre va a ser virtual y la segunda clase va a ser presencial. Es posible que para ya la metodología cambie un poquito como lo trabajamos la semana anterior, perdón, el ciclo anterior, porque en la clase virtual puede que dejemos una parte para poder comenzar a trabajar y terminemos de dar el tema de forma presencial, porque creo y pude notar que tal vez lo más adecuado sea poder dar la clase de forma presencial. Sin embargo, como es necesario que sea virtual para cumplir con las medidas que nos ha pedido el Ministerio de Educación y dejar una grabación de esa sesión virtual, entonces parte de esto podemos dedicarlo a la clase, comenzamos a trabajar la actividad de la semana y posteriormente en la clase presencial terminamos de dar la clase, puedo ustedes plantear alguna duda, alguna pregunta que tengan respecto a lo que se habló en la clase virtual y terminar de trabajar la actividad y pasar a lo que ya habíamos hablado de este ejercicio que vamos a dedicar unos 20 minutos para cada sesión. Y como les digo, va a ser al azar, vamos a exponer a 3 personas, pero quiero que todos se involucren, que todos opinen, que todos me digan, miren, yo hubiera hecho esto, yo creo que aquí se puede aplicar para el principio, atención a que es este tipo de proceso, podríamos hacer esto, esto y esto, y podemos discutir. Luego ustedes pueden ver que ya tienen cargada el contenido de la semana, el link de la videoconferencia, un foro de consultas, al cual ustedes perfectamente pueden escribir cualquier duda que tengan o en la mensajería de la plataforma. También quiero que ustedes vean ya todos los contenidos ya están cargados. Aquí no estamos haciendo nada al azar, solamente está publicado el primero, pero todos los contenidos ya están listos, las 20 semanas de contenido. Así que espero que ustedes puedan ver, aunque sea un poquito ahí la planificación, y cualquier duda o pregunta que ustedes tengan, pues con todo gusto yo la puedo responder. He estado tratando de ser breve respecto a esto porque sé que es un poco tedioso a veces estar viendo la parte como metodológica o administrativa, pero sí es importante que ustedes tengan en cuenta que ya tenemos todo listo para comenzar con la materia. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar con lo importante acá en esta clase. De igual forma, si ustedes tienen dudas o preguntas, pueden hacerlas ahí en el chat. Si ustedes levantan la manito, como ya saben, no puedo ver mientras ustedes comparten la pantalla, pero en cualquier momento ustedes pueden encender su micrófono y hacer la pregunta, algún aporte, alguna duda que tengan, pues con todo gusto yo la puedo atender. O puede escribir directamente ahí en el chat. Respecto a la competencia de la asignatura, ya la leímos, ya estuvimos viendo más o menos hacia qué horizonte nosotros queremos llegar con la materia de Derecho de Familia. Esta materia, como se les estaba explicando en un principio, es bastante amplia. Es más, considero que 20 semanas no son suficientes para ver todos los contenidos respecto a Derecho de Familia. Y aún, si dejáramos a un lado la parte procesal como tal de familia, no es suficiente. Hay muchos procesos, hay muchas variables que se pueden dar. Es más, nosotros en Derecho de Familia, como ya lo veíamos en género, vemos también procesos de violencia. Los juzgados de familia conocen procesos de violencia intrafamiliar, por lo tanto, eso es un punto que también nosotros nos vamos a preparar en esta sesión. Y de hecho, el último contenido que creo que vamos a ver es respecto a las personas adultas mayores.
porque ahí hay unas cláusulas en específico que se deben atender respecto al derecho de familia. Bien, ¿qué vamos a desarrollar en esta sesión de clase? Vamos a hacer la socialización de las normas y otras indicaciones, como ya se los había manifestado, cómo vamos a trabajar la clase, de qué manera se va a trabajar ya con los recursos, que ya vimos que necesitamos Canva, necesitamos Skype, va a quedar la sesión grabada como siempre, así que espero que no haya dudas respecto a eso. La presentación de la asignatura, la prueba diagnóstica de forma oral, la vamos a dejar para la sesión presencial. Aquí vamos a hacer un par de preguntas, vamos a plantearnos algunas preguntas iniciales solamente para poder comenzar a hablar del tema, pero la pregunta diagnóstica, perdón, la prueba diagnóstica la vamos a dejar para la sesión presencial. Y las nociones generales del derecho de familia mediante el contexto social. Eso es lo que vamos a hablar en esta clase. En la presentación de la materia, pues primero vamos a ver las generalidades, luego vamos a hablar un poco sobre el estado familiar, que seguramente ustedes lo conocieron como estado civil. Cuando ustedes les preguntan, miren, ¿cuál es su estado civil? Usted fácilmente identifica, bueno, yo estoy soltero, yo estoy casado, divorciado, viudo, etc. Pero ahora, con el nacimiento de una nueva ley, que la vamos a ver dentro de algunas semanas, más o menos como por la semana 4 o 5 me parece, ahora se habla de estado familiar. Y solamente tenemos, bueno, ya tenemos menos estados familiares y ya vamos a ver por qué. Yo puedo hablar de que soy soltera o de que soy casada, nada más. Ya vamos a ver por qué. También vamos a ver la filiación, que me imagino yo que ustedes han escuchado tal vez en algún momento, tal vez en derecho civil, este término que se llama filiación, este vínculo entre padres y madres con los hijos. Y eso ya lo vamos a definir. Luego vamos a ver de procesos más complejos, que ya son la responsabilidad parental, alimentos, tutela. También vamos a ver cuidado personal, relación y trato, de comunicación y visitas, pérdida de autoridad parental, suspensión de la autoridad parental, que son cuestiones muy distintas, entre otros procesos. Como les digo, este tema, bueno, el derecho de familia es bastante amplio y bastante complejo, por lo tanto es posible que nos tomemos algunas clases presenciales para terminar de poder dar el contenido y poder hacer los ejercicios necesarios para que ustedes puedan comprender el contenido. Y bueno, vamos a ver, alguien quiere responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué la familia es fundamental para el desarrollo de la sociedad? No estamos hablando de aquello que nos dice el artículo 32 de la Constitución, de que la sociedad es la base fundamental, perdón, la familia es la base fundamental de la sociedad, sino por qué creen ustedes que la familia es fundamental para que se pueda desarrollar la sociedad. No como un elemento nada más, sino como una forma de establecer el desarrollo de la sociedad. Vamos a ver, ¿alguien quiere responder a esa pregunta? ¿Alguna idea que ustedes puedan tener? ¿O elegimos a una persona así al azar para que nos pueda responder? Muy bien, déjenme ver listados entonces. Veamos. Vamos a ver. ¿Fabiola está por ahí? Sí, Hola, buenos días. Bueno, no sé si tiene alguna idea o algo que nos pueda responder respecto a por qué la familia es fundamental para el desarrollo de la sociedad. Sí, bueno, como usted mencionaba, ¿verdad? Que de acuerdo pues, al artículo 32 de la Constitución, pues reconoce que la familia es la base fundamental. Entonces yo pienso de que es la base fundamental porque según está constituido por el matrimonio y después de ahí pues nacen los hijos y considero de que pues desde ese momento ya empiezan a adquirir derechos, lo que son valores, entre otras cosas. Bien, muchas gracias, Fabiola.
Y fíjense, Fabiola ha mencionado un aspecto bastante importante que nosotros nos vamos a desarrollar en esta clase o en la siguiente, que es precisamente este concepto que nosotros tenemos de familia, que nace con el matrimonio, luego vienen los hijos, y después de eso que nosotros podemos considerar que a estas dos personas que se han casado son familia. Entonces, antes de eso, por este orden, entre comillas, que nosotros tenemos de estos sucesos, primero una pareja, son novios, se casan, y después de esto tienen hijos, a eso consideramos familia. Pero antes de eso decimos, no, es que son una pareja que se ha casado, pero ellos no son familia. Ahora, con las nuevas concepciones que nosotros tenemos, vamos a ver qué tan cierto puede llegar a ser el hecho de que necesitamos, sí o sí, como requisito, que exista un matrimonio, que existan hijos, que pueden ser hijos adoptivos o no, para que se pueda considerar familia. También el tema de la adopción lo vamos a ver en esta materia, si es adopción por internacional, si es adopción nacional, etc. Todos esos puntos los vamos a ver y de hecho creo que se complementa bastante bien con otra materia que ustedes van a ver este ciclo, que es Derecho Internacional Privado respecto de las adopciones internacionales. Ustedes por allá van a poder hacer ciertas preguntas y acá lo que nos interesa es cómo se hacen las adopciones internacionales y si se puede. Si El Salvador está regulando ese tipo de adopciones. Ahora bien, lo que me interesa en esto es que Fabiola nos mencionó aspectos importantes como el hecho de que en la familia se aprenden valores, aprendemos a socializar, aprendemos a que cada una de las personas tiene un rol de la sociedad. Por ejemplo, ustedes en algún momento cuando fueron bebecitos, cuando estaban pequeñitos, eran hijos. Entonces, ese era un rol dentro de la sociedad, ser hijos de tal persona trabaja, cumple un rol dentro de la sociedad. Y como tal, nosotros nos vamos preparando, para insertarnos dentro de la sociedad. Nos dicen, bueno, usted cuando sea grande va a ser doctor, o ustedes lo deciden, va a ser doctor, va a ser ingeniero, va a ser abogado, va a ser juez, etcétera, lo que sea, pero ustedes ya se van formando una idea de que su aporte a la sociedad va a ser X cosa. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con el derecho de familia? Porque precisamente el Estado respeta que estas configuraciones, que estas organizaciones de ciertos miembros que tienen dinámicas muy específicas de cuidado, de cooperación, son libres de poder conformarse de la manera que quieran para poder cumplir con este rol socializador. ¿A qué voy con esto? Si ustedes revisan toda la Constitución, el Código de Familia, si ustedes revisan toda la legislación respecto al derecho de familia, no van a encontrar una como serie cerrada o limitante de cómo se debe formar la familia. No está, no existe. Porque simplemente dice que es un conjunto de personas que tienen una relación respecto a sus miembros, que es una dinámica de familia, de que yo puedo ayudar a otra persona para poder prepararlo para cuando se inserte en la sociedad, que le puedo ayudar económicamente, apoyarlo moralmente, enseñarle valores, etcétera, y compartimos una dinámica de familia. Y es muy posible que no tengamos un vínculo sanguíneo. Por lo tanto, ¿a qué voy con esto? El Estado respeta esta estructura que nosotros consideramos familia, aun cuando no hay vínculos de sangre entre todos sus miembros. Este respeto va aunado a la protección, que ustedes ya van a ir viendo, que de hecho del artículo 32 en adelante ustedes lo pueden revisar, pero ahí sí tenemos un pequeño aspecto que debemos como poner como un asterisco, una cuestión que vamos a discutir más adelante. Porque así como el Estado salvadoreño, muchos otros ordenamientos jurídicos respetan la estructura familiar cuando hay matrimonio. Sin embargo, ustedes van a poder ver que al menos dentro de nuestro ordenamiento jurídico también se menciona que ya no va a haber una diferenciación para, por ejemplo, los hijos que son nacidos fuera del matrimonio. Hijos anteriores a un nuevo matrimonio que nacieron dentro del vínculo matrimonial con otra persona. Es decir, ya no los conocemos como hijos ilegítimos,
como se les conocía antes, de forma despectiva, bastardos, etcétera, de la manera en que usted lo haya conocido, y vamos a hablar un poco más sobre eso. De la forma en que usted lo haya conocido, pues ahora ya no hay una diferenciación, porque antes no se les permitía, por ejemplo, como normalmente la infidelidad, entre comillas, eh, era solamente para el hombre, porque el hombre era el que podía tener otras mujeres fuera del matrimonio y tener hijos con ellas, y la mujer, si en algún momento le era infiel, entonces eso era completamente mal visto y era más común verlo en hombres. No estoy generalizando que la infidelidad solo se da en hombres, no quiero que lo tomen esa idea así, sino que era más común poder ver ese tipo de casos para los hombres, pero no es que la infidelidad solamente sea para ellos. Entonces, habían hijos que nacían fuera del matrimonio y la ley, de hecho, era prohibido, según el Código de Napoleón, mucho más antes de que nosotros lo reconociéramos acá en El Salvador, que prohibía el reconocimiento de los hijos nacidos fuera del matrimonio. Ya vamos a ver cuándo se dio este cambio aquí en El Salvador, vamos a ver toda la parte normativa y vamos a ver que ahora, al menos si usted revisa la Constitución de 1983, que es lo que tenemos vigente, se menciona que no va a haber una diferenciación para poder ser reconocidos y también derechos hereditarios, que creo que es una materia que ustedes todavía no han visto y que más adelante esto le va a servir bastante. Y de hecho, hay temas como el estado familiar, como la filiación, el reconocimiento voluntario y reconocimiento forzoso de paternidad, impugnación de reconocimiento voluntario, que todos estos son temas como previos a lo que ustedes pueden necesitar para poder hablar de derechos sucesorios. Es decir, si a usted lo reconocieron en vida, hay reconocimientos post-mortem, es decir, usted sabe que a esta persona, a usted le dijeron, mire, este señor es su papá, pero nunca lo reconoció. Y de pronto esta persona muere, dejó ciertas propiedades, cuentas en el banco, etcétera, pero no dejó testamento. Entonces usted dice, bueno, a mí siempre me dijeron que este señor era mi papá, él siempre me trató como su hijo, pero nunca me reconoció, pero ahora ya está muerto. ¿Y ahora cómo hago? Fácil, usted le puede decir a su cliente, mire, no se preocupe, vamos a hacer un reconocimiento de paternidad post-mortem, vamos a necesitar una prueba de ADN, y con esa prueba de ADN ya lo acredita a usted como hermano de estos herederos o simplemente como hijo de esta persona que ha fallecido, por lo tanto le faculta a usted el derecho de poder pedir herencia intestada o ab intestato, como se conoce en derecho sucesorio. Pero bueno, regresando al tema a la respuesta que nos estaba dando Fabiola, como ustedes ven, el tema de familia no es tan sencillo como parece. Hay puntos importantes que vamos a tener que ir hablando. Bien, vemos entonces la familia como una institución social, como un primer factor de socialización. Hemos visto que tradicionalmente y de forma histórica nosotros tenemos un concepto de familia bastante arraigado. Y antes siempre se asociaba el concepto de familia con una imagen que nosotros podríamos ver, permíteme, por favor. Ok, una imagen que nosotros podíamos ver que era la imagen del seguro social. No sé si ustedes han visto que está la mamá, el papá y el hijo así agarraditos de la mano. Y eso era familia. Pero ese concepto está muy ligado a lo que nosotros conocemos como familia nuclear. Entonces, esta idea de familia nuclear ha permanecido en nuestra psiquis durante mucho tiempo y ahora hablamos de otros tipos de organizaciones, como por ejemplo la familia extensa, la familia ensamblada, que es una persona que ya tenía una familia, se divorcia o se separa, ya tiene hijos de esa familia, y hay otra persona que también está en la misma situación y se unen ambos para poder formar una nueva familia. Puede que tengan hijos en común o sean hijos de otros matrimonios. Y a eso se le conoce como familia ensamblada. Pero ya vamos a ir viendo esas definiciones. Entonces, hay diferentes tipos de familia, diferentes dinámicas que nos dicen qué va a ser familia y qué no. Pero
Antes de que nosotros podamos hablar de los tipos de familia, es necesario entender para qué nosotros constituimos familia. Históricamente nosotros veíamos que la familia, cuando hablamos del paleolítico y del neolítico, después de dejar de ser nómadas, después de dejar de andar por ahí, como los cavernícolas que ustedes ven ahí en ciertas imágenes, en las caricaturas y todo eso, y nos asentamos como como una tribu, como un clan, y de pronto comenzamos a descubrir lo que era la agricultura, nos asentamos, comenzamos a sembrar, y a partir de ahí entonces ya se comenzó a hablar de la procreación. Es más, en la época del Neolítico, cuando se comenzaron a dar estos asentamientos, no se tenía, digamos, una claridad respecto de cómo nacían los hijos, de cómo se estaba procreando. Solo se consideraba que, pues, bueno, habían relaciones sexuales, pero no se sabía o no se entendía con claridad que a partir de esto es que las mujeres quedaban embarazadas y se tenían los hijos, se comenzaban a ver nuevas descendencias. Antes, cuando las personas eran nómadas, pues la mayoría moría por una cuestión de supervivencia, no se adaptaban al clima, no encontraban alimento y morían. Pero para una cuestión de supervivencia, como les mencionaba, estos asentamientos facilitaron la procreación y comenzaron a poblar más lugares, y esto dio origen a la idea de que para poder sobrevivir era necesario procrear. Se comenzó a hablar de la propiedad privada, de que cuando morían los jefes de estos clanes, les dejaban todas las propiedades a los hijos. Entonces, quienes nacían de este vínculo con las mujeres, porque ni siquiera se hablaba de relaciones monógamas, es decir, un hombre de este clan podía salir con diferentes mujeres y quizás todas, 3, 4 mujeres quedaban embarazadas de él, entonces no había como una determinación de la monogamia. Pero este tema, respecto de las estructuras de la familia Funalúa, simbiásmica y todo eso, lo vamos a ver en la próxima clase. ¿A qué quiero llegar con eso? Ahí comenzamos a hablar comenzamos a ver un tema de que la familia era necesaria para la procreación, para la conservación de la especie, como una manera de poder sobrevivir. Luego de esto se comenzaron ya con, más adelante, mucho más adelante en el tiempo, con las ideas que nos trajeron los españoles con la colonización, trajeron la idea de la evangelización también, y le colocaron una idea espiritual a esta idea de familia. Y decir, bueno, el hecho de que se considere o que se establezca una familia implica un fin espiritual, un lazo de solidaridad y afecto dentro de sus miembros. Y comenzamos nosotros a hablar del matrimonio. Ya también hay una semana, un contenido en específico que es respecto al matrimonio. Vamos a verlo desde un punto de vista diferente, los requisitos, nulidades, qué es lo que se necesita para configurar el matrimonio, etc. Pero se comenzó a hablar de este vínculo afectivo que implica el matrimonio y que el hecho de que nosotros conformemos familia tiene un fin espiritual. Es decir, yo, vamos a verlo así, por una obligación meramente espiritual, meramente de valores, tengo que hacerme cargo de mis padres, de mis hijos, de mis hermanos, de que ellos estén bien, de que esta dinámica de familia, la cooperación, ayuda en los gastos, apoyo moral, etcétera, lo hago por un vínculo espiritual, por estar bien con Dios. Pero luego de esto entendimos que tiene una dosis social, que socialmente está mal visto que, por ejemplo, una madre dejara botados a sus hijos, que diera a luz y dejara a su bebé ahí botado, o lo regalara, o se lo diera a alguien más, o simplemente terminara o interrumpiera su embarazo, o dejara a sus padres adultos mayores simplemente a la deriva. Ahora tenemos un componente social. También la finalidad económica relativa a la necesidad del sustento de sus integrantes. Como yo se lo mencionaba en un principio, vemos que la familia tiene un rol que cumplir dentro de la sociedad, es decir, prepararnos a nosotros desde que estamos pequeños para integrarnos a la vida social,
económica, política y en diferentes aspectos de la sociedad. Entonces, una de ellas es el aspecto económico, en el sentido de que nos prepara a través de la educación para que nosotros cumplamos un rol económico. ¿Cuál es nuestro aporte? Pues bueno, yo en algún momento voy a ser, por ejemplo, doctora, ingeniero, ¿qué más? Arquitecto, etcétera. Y esta persona va a tener que pagar impuestos, va a poder aportar algo a la sociedad, algo al Estado. Entonces, el apoyo que le dé la familia a esta persona va a ser sumamente importante para el sustento de estas necesidades hasta que esta persona pueda aportar por sí sola a la sociedad ciertos elementos como pueden ser estos elementos económicos. Y bueno, dentro de estos objetivos, pues han mutado a través del tiempo. Ya la finalidad de la familia no es precisamente solamente procrear. Por eso nosotros vemos en la actualidad familias que solo están formadas por la pareja que contrajo matrimonio, pero no quieren tener hijos. Y esto lo hablábamos en la materia de género y precisamente decíamos, no podemos culpar o no podemos juzgar a una pareja o a dos personas que quieren casarse, pero no quieren tener hijos, porque ese es su proyecto de vida. Entonces, imagínense el caso de que estamos hablando de una familia nuclear y que todo debe encajar en ser papá, mamá e hijos. Solamente eso. Entonces, estas parejas que su proyecto de vida no es tener hijos, entonces no serían familia. Pero entonces, ¿qué son? Porque estas dos personas no comparten un vínculo sanguíneo, por lo tanto, no pueden ser familia, según esta idea tradicional. Sin embargo, hemos avanzado bastante en estas teorías, en estas ideas, y ahora podemos considerar, según la doctrina, que las personas que, por ejemplo, su proyecto de vida es estar juntos, ya sea unidos o no en matrimonio, pero que no quieren tener hijos, también pueden ser considerados familia. Por ejemplo, si yo solo viviera con una madrina, con un tío, con mi hermano, con una hermana, con que a mí me dejaron al cuidado de una vecina, y yo tengo dinámicas con estas personas tan fuertes como las de una familia, porque esta persona me cuida, está pendiente de mí, si me enfermo, si pagué la universidad, si cumplí con todas las tareas, si me pasa algo, si tengo algún problema, están al pendiente en la cooperación y sobre todo en el apoyo afectivo. Por lo tanto, a pesar de que yo no tenga un vínculo sanguíneo con estas personas, pero tengo un vínculo afectivo y cumplo con una dinámica de familia y por lo tanto puedo considerarlo familia. Pero ya vamos a ver las críticas a estas nuevas concepciones y también los problemas que pueden llegar a generar. Entonces, vemos que este objetivo ha cambiado a través del tiempo. Ya no podemos decir simplemente que vamos a modificar el concepto jurídico de familia de forma antojadiza, solamente porque ahora las nuevas generaciones ya no quieren tener hijos o la cantidad de hijos que quieren tener es menor o quieren adoptar en vez de tener hijos propios. No podemos simplemente decir, ah, bueno, vamos a aprobar esto, esta ley y esta y esta. Todo tiene una finalidad. Yo, de hecho, el ciclo pasado les estaba dando clases de introducción al estudio del derecho y les decía, nada en el derecho, o al menos la gran mayoría de las normas que tenemos, no son de forma antojadiza, no aparecen de forma espontánea o no tienen un respaldo, no tienen una manera en que nosotros podamos vincularlo hacia un principio, hacia alguna ley, hacia algún ideal o valor que nosotros tengamos como sociedad. Y esto se los traigo a ustedes también porque, como ustedes podrán ver, parece que estamos migrando hacia una idea de decir, bueno, ahora las nuevas generaciones, como no quieren tener hijos, pues bueno, ahora vamos a normalizar el hecho de no tener hijos. Pero es que hay que entender, hay que respetar el proyecto de vida de cada persona. Si en su proyecto de vida está no tener hijos, o simplemente adoptar, o simplemente casarse con una persona que ya tiene hijos de otro matrimonio o de otra relación, no es algo que a nosotros nos deba afectar. Es una conformación nueva de familia o un proyecto de vida que nosotros debemos respetar. Entonces,
todas estas definiciones que nosotros anteriormente o de forma tradicional conocíamos como familia, encuadran también en la familia como una comunidad de vida nacida de la unión permanente entre un hombre y una mujer, quienes conviven con una finalidad de sustento y asistencia mutua. Aquí podemos tener una primera definición de familia, un primer acercamiento a una definición de familia, pero como ustedes se darán cuenta, podemos discutir cada uno de los elementos y en realidad creo que es un desafío que nosotros tenemos, sobre todo si estudiamos la parte de derecho de familia. Créanme que es una discusión bastante fuerte que nosotros tuvimos en la maestría de derecho de familia, porque al momento de hablar, por ejemplo, el primer elemento, comunidad de vida. ¿Cuándo entendemos nosotros que existe una comunidad de vida? Porque ahora ya hemos visto que como sociedad hay muchos fenómenos que han nacido de las conformaciones de familia. Por ejemplo, la migración es un problema social que nosotros tenemos, que por ejemplo uno o dos de los progenitores, de los padres, tienen que migrar a otro país para poder trabajar y mantener a sus hijos, mantener a su familia. Esto implica que hay una desintegración familiar. También otro tema es la desintegración familiar por la irresponsabilidad, ya sea del padre o de la madre, que abandonan el hogar. Entonces, ahí podemos decir que ya no existe una comunidad de vida, porque ya no hay miembros que dan origen a esta familia, pero no están en una comunidad de vida. Por ejemplo, las personas que migran para poder trabajar en otro país y mandar remesas y mandar ese dinero para poder solventar las necesidades de la familia, esto no significa que la familia esté completamente desintegrada como mucho tiempo se pensó. Esta familia aún mantiene comunicación, están preocupados el uno por el otro, mantienen la idea de cooperación para las necesidades, para cubrir las necesidades y los gastos, pero no se da de una manera de una comunidad que esté ahí presente, pero sí, de alguna manera, más ahora con las redes sociales, están presentes de una manera distinta. Y no por eso podemos decir que no existe una comunidad de vida. De hecho, por ejemplo, me tocó estar en una audiencia en la cual se mencionaba precisamente de que el padre había abandonado el hogar y que por eso se quería el cuidado personal solamente para la madre, pero realmente el mismo hijo dijo, no, dijo, mi papá todos los días me está llamando, estamos haciendo videollamada por más de una hora, él está presente, él sabe cómo voy yo en mis notas, él sabe quiénes son mis amigos, sabe los problemas que me pasan, él siempre está pendiente, si yo necesito algo, me manda dinero o me manda a alguien de alguna de sus amistades o alguna persona que pueda estar presente físicamente para poder ayudarme con algún problema que yo tenga, pero él siempre está ahí. Y este señor, el padre de este niño, estaba en Italia, o sea, la lejanía era mucho mayor que alguien que posiblemente esté trabajando, por ejemplo, en Estados Unidos o en México, en Guatemala, en Honduras, etc. Entonces, de hecho, la jueza mencionó también el hecho de que no estamos hablando de una cercanía física, que casi siempre se trata del hecho de estar presente en la vida del hijo de la manera que sea. No se trata de alejarse nada más físicamente. Entonces, para que ustedes vean que solo las palabras comunidad de vida ya implican en la actualidad un problema. Y eso, si es que no estamos hablando también de la unidad permanente de un hombre y una mujer, porque como ustedes se darán cuenta, ya lo hablamos en el género, ahora no podemos decir solamente que las personas heterosexuales tienen derechos, sino que internacionalmente se habla de que también ya hay un matrimonio igualitario. En El Salvador no los tenemos, así que podemos seguir hablando de una unión permanente entre un hombre y una mujer. Es más, les adelanto alguna idea. Dentro de la ley especial de adopciones se habla de que puede haber adopción por parte de un hombre y una mujer así nacidos. Es decir, aquellas personas transexuales que se han operado para poder en otros países, porque aquí creo que todavía la reasignación de sexo no se hace, se han operado y han cambiado su identidad en otros países y piden que se homologue con un auto de pariatis aquí en El Salvador, no se ha logrado todavía.
Por lo tanto, esas personas, por mucho que vengan de otro país y que quieran adoptar acá hijos, no pueden, precisamente por eso. Permítame. Entonces, este es otro obstáculo que nosotros encontramos al momento de decir que debe existir una unión permanente entre un hombre y una mujer. Pero vamos a otra discusión. ¿Qué tipo de unión? Porque el matrimonio no es una obligación. Estamos facultados a quienes queremos, quienes tenemos la voluntad y cumplimos con los requisitos para poder casarnos cuando ya tenemos la mayoría de edad, cuando somos solteros, cumplimos con los demás requisitos de documentos establecidos por la ley para poder casarnos, pero no es una obligación. Posiblemente ustedes lo pueden ver como una obligación religiosa, como una obligación social, como una presión familiar para poder hacerlo. Sin embargo, deben entender que casarse y tener hijos es una opción nada más. Es una decisión que usted debe tomar. Con esto no les estoy diciendo no se casen y no tengan hijos, para nada, al contrario. Solamente quiero que sean conscientes de que es una opción. Ustedes pueden hacerlo o no. Por eso, cuando se habla de una unión permanente entre un hombre y una mujer, esta unión no dice que sea matrimonial, porque también hay algo que se llama uniones de hecho, que nosotros antes lo regulábamos en el Código Civil y que ahora no está precisamente determinado porque se entiende que si dos personas quieren irse a vivir juntas, tener una dinámica de familia, a eso se le conoce como unión de hecho, entre un hombre y una mujer, obviamente porque no tenemos derechos reconocidos a la comunidad LGBT. También quienes conviven con la finalidad del sostén y la asistencia mutua. Otra discusión que se genera es el hecho de poder convivir. Antes, de hecho, si ustedes revisan las demandas de divorcio, dice, por ejemplo, que ya no comparten lecho, techo y mesa, es decir, que ya no tienen un vínculo afectivo que les permita, por ejemplo, tener relaciones sexuales, así, de forma tajante, lo voy a decir, por eso dice de lecho, techo, porque ya no viven juntos, y mesa, porque ya no tienen ningún tipo de convivencia. Entonces, esto se discutía bastante, como les decía, en la maestría, porque hay personas que, aunque ustedes no lo crean, les parecerá absurdo, pero hay personas que se casan y no viven juntas. Y vive una, por ejemplo, en San Salvador y la otra vive aquí en San Miguel, cada uno con su familia, o viven solos, porque posiblemente solo viaja el fin de semana y el fin de semana están juntos, luego regresa a su trabajo a San Salvador o regresa aquí a San Miguel y son familia. No es necesario que vivan bajo el mismo techo para poder considerarse familia. Y también la finalidad de sostén y asistencia mutua. Ahora es bastante discutible estos términos precisamente porque estamos hablando de que la finalidad de la familia es únicamente sostener a la familia, es decir, ayudar económicamente y asistirse mutuamente. Pero ahora, como ya se les mencioné, la finalidad puede ser distinta, puede ser simplemente por el hecho de que quieren tener hijos juntos o no quieren tenerlos, quieren tener esta dinámica de familia, pero no tener hijos. Por lo tanto, ahora vamos a discutir cada uno de estos puntos porque tenemos una nueva concepción de lo que es la familia y ya vamos a ir viendo por qué. Este modelo cultural dominante en el mundo occidental es la familia nuclear. No podemos hablar de que este es un fenómeno global en el cual la familia ya no es solo nuclear, porque tenemos otros países que siguen creyendo que la familia es únicamente la familia nuclear, papá, mamá e hijos. Y, por ejemplo, ustedes ven la cultura en Estados Unidos, por ejemplo, los padres a cierta edad ya los llevan a un asilo, a un centro de retiro, porque ellos ya necesitan descansar, en un espacio diferente. Los hijos, cuando ya tienen más de 18 años, ya se independizan, ya buscan un lugar propio donde vivir, buscan un trabajo, sacan préstamos escolares para poder terminar, para poder terminar o comenzar la universidad. Y para ellos, esta es la conformación, lo que tradicionalmente se conoce como familia. Pero, por ejemplo, en Latinoamérica, nosotros vemos que sigue siendo algo normal que en la misma casa vivan los abuelos, los tíos, los hijos,
los nietos, los primos, etcétera, en una misma casa. Y los abuelos pueden tener 90, 100 años, la edad que sea, y siguen estando ahí. Pero es por la cultura que nosotros tenemos como de este lazo que nos mantiene unidos por tener lazos de sangre. Pero ya vamos a hablar un poco más de esto. Entonces, estas concepciones y calificaciones de institución social fueron modificándose con el tiempo y presentó una transformación bastante importante en atención a nuevos escenarios sociales. Como ustedes saben, la sociedad es dinámica. La sociedad nos va dictando que sí y que no. ¿Qué podemos considerar familia? ¿Qué cosas no? ¿Por qué sí y por qué no? Sobre todo porque las mutaciones o estas transformaciones se han dado en otros aspectos de la sociedad. Por ejemplo, el reconocimiento de derechos de mujeres, con lo que hablábamos en género, el poder visibilizar que existe una comunidad LGBT a pesar de que no se le han reconocido derechos, la migración de ciertas personas por cuestiones laborales que se tienen que ir a otro país, la inserción de la mujer al campo laboral. Hay muchos aspectos que han coadyuvado para poder entender que la familia ya no es lo que era antes, que ya tenemos nuevos escenarios que nos permiten a nosotros entender que la familia no es solo papá, mamá e hijos. Y bien, vamos a ver algunos antecedentes históricos y esto lo tenemos regulado, como lo hablábamos en un principio, en el artículo 32 de la Constitución. Pero, de hecho, en la otra clase nosotros vamos a hablar sobre... Nosotros vamos a hablar sobre la separación que existió, la autonomía del derecho de familia del Código Civil. ¿Por qué? Porque antes todo lo que tenía que ver con relaciones familiares se establecía dentro del Código Civil. Por eso ustedes van a ver gran parte del Código Civil derogado, la parte del matrimonio, van a ver la parte de las tutelas, la parte de la adopción, ya no está dentro del Código Civil. La otra clase vamos a ver cuándo se dio esta separación, qué es lo que nos dejó que estuviera dentro del Código Civil y por qué nosotros a partir del año 1950, con la Constitución de ese año, nosotros comenzamos a hablar de derechos sociales, que eso también ya lo habíamos hablado en género, y comenzábamos a hablar un poco más sobre el derecho a la familia, el derecho precisamente a aspectos más sociales, más culturales, etc. Entonces, tenemos este reconocimiento de la familia como la base fundamental de la sociedad en este artículo 32. Entonces, pero, ¿qué tipo de familia? Pues bueno, hay que poner en contexto la realidad salvadoreña. ¿De dónde venimos? Más allá de lo que diga la ley, ¿de dónde venimos? Venimos de una sociedad patriarcal. Ya eso lo había mencionado en género, ya ustedes lo conocen. Conceptualizando la familia con referencia al padre, al pater familias, al hombre, a la persona que funge como padre dentro de la unidad familiar. En esto, pues nosotros veíamos que la mujer era considerada, la mujer, los hijos y los siervos eran respetados, eran representados por el padre, puesto que para la institucionalidad jurídica no eran tratados como personas sujetas a derechos, es decir, eran tratados como meros accesorios y quien tomaba la decisión era el padre. El padre o el hombre era considerado como hombre público, por lo tanto, él podía votar, él podía decidir, él podía trabajar, él podía insertarse en ciertos grupos de la sociedad, y la mujer y los hijos y los siervos no podían. Otro aspecto importante del pater familias que todavía tenemos vestigios hasta este momento, hasta la actualidad, es precisamente que nosotros llevamos primero el apellido del padre y después el apellido de la madre. Ustedes podrán ver en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, que ahí cuando la mujer se casa pierde su apellido y adopta únicamente el apellido del esposo. Cualquiera que sea el apellido que él tiene, lo va a adoptar ella, y los hijos también tienen solo el apellido del esposo. Esta es una forma en como ellos lo han regulado, pero aquí en El Salvador no nos quedamos nada más con adoptar el apellido del hombre, sino que le ponemos la partícula de, que ha sido bastante discutida, porque como ustedes se imaginarán,
se discute la idea, el hecho más bien, de que nosotros pensemos que se trata de una alusión a posesión. Esta mujer es que el nombre completo de el apellido del esposo, significa que es propiedad de. Sin embargo, esto tiene un contexto diferente. Ustedes, si han leído la Biblia, pues más o menos tienen una idea de dónde vienen los apellidos. Por ejemplo, Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque es la idea, lo que se trata de retomar es el lugar de donde nace la persona. Jesús de Nazaret nació en este lugar. Entonces, pero con el tiempo se ha tergiversado la idea de creer que se coloca el de en el apellido por ser propiedad del hombre, con esta idea de la misoginia, etcétera, pero realmente ahí hay una confusión de términos. Entonces, pero en la actualidad lo que sí podemos decir, lo que sí podemos, digamos, discutir, es que primero llevamos el apellido del hombre y después el apellido de la mujer. Y ustedes me dirán, pero mire, Lee, es que eso es muy misógino, porque primero el apellido del hombre y después de la mujer. Pues bueno, respecto a por qué primero el apellido del hombre y después de la mujer, pues eso ya fue una decisión que se tomó de esa forma, pero sí es necesario que exista un orden. Y cuando veamos la parte del estado familiar y la afiliación, vamos a ver por qué. Si ustedes ven, nosotros nos podemos cambiar el nombre, y de hecho ese es otro tema que nosotros vamos a ver, el cambio de nombre. Tenemos una ley del nombre que me permite a mí cambiarme el nombre por diferentes cláusulas muy específicas, cada una de ellas, de por qué me puedo cambiar el nombre, pero yo no me puedo cambiar los apellidos. Por ejemplo, si a mí solamente me reconoció mi mamá cuando yo nací, y de pronto cuando ya soy una adulta, mi papá aparece y dice, mira, la quiero reconocer. Es uno de los únicos cambios que podemos hacer. Si de pronto a mí me hacen una prueba de ADN y yo no soy hija de quien creía que era mi papá y es otra persona y esta persona me quiere reconocer, ahí puede haber otro cambio, pero no es que yo diga, este apellido me parece bonito, me lo voy a cambiar. No, porque la finalidad de los apellidos es precisamente crear un vínculo, saber quién es el padre y quién es la madre. Pero bueno, este tema lo vamos a ir dejando para después. Entonces, el derecho de familia en un principio era parte del derecho privado, es decir, era considerado como parte del derecho civil, por eso les decía, la otra clase vamos a ver cuando existe una separación material, una derogación expresa del contenido de derecho de familia y cuando nace el derecho de familia, que son términos completamente distintos. Precisamente, las normas de derecho de familia han sido o han formado parte, como les decía, del derecho civil, que entró en vigencia en 1970. En armonía con las ideas que prevalecían respecto a la naturaleza de dicha rama y se consideraban como derechos privados. Pero, ¿cuál es el problema de acá? Que en ese Código Civil se hablaba y sí se hacía una diferenciación respecto al origen de los hijos. Se hablaba de hijos legítimos, los que nacían dentro del matrimonio, y legítimos naturales e incestuosos. Es decir, cada uno de ellos tenía un trato diferenciado. Solamente los hijos legítimos eran los únicos que se podían reconocer. Los demás no. Y aquí les colocaba también, para que ustedes pudieran ver, se denominaban hijos naturales al que nace de padres que al momento de la concepción no estaban casados. Ellos eran considerados hijos naturales y no podían ser reconocidos. El adulterino o noto, que era engendrado por parte de por una persona que al momento de la concepción del hijo no podría contraer matrimonio porque uno de ellos o ambos estaban casados. Es decir, el hijo que había nacido de este adulterio de los padres era el que cargaba con la consecuencia de haber nacido en esa situación. Cuando sabemos que pues, los hijos ni siquiera tienen conocimiento de eso, de esa situación, hasta mucho después de que nacen, etc. Pero ese era el problema básicamente que se encontraba en ese momento. Considerar que sea el hijo el que no podía ser reconocido por nacer de esta relación adúltera o por que sus padres no estaban casados, cuando el hijo no tenía la culpa.
También el hijo bastardo, que era nacido de la unión ilícita, es decir, hijo extramatrimonial e incluso matrimonial adulterino. El hijo de padre desconocido, cuya paternidad era ignorada por la generalidad de la gente, a veces por la misma madre, y que no consta en el registro correspondiente, que se supone que es hijo natural o ilegítimo. Imagínense el caso que una mujer en aquellos tiempos fuera violada en la calle y se iba a quedar embarazada, entonces su hijo era considerado bastardo, perdón, hijo de padre desconocido, por el simple hecho de que su madre no conocía la identidad de esa persona. También el hijo ilegítimo, que es el nacido de padres que no podían contraer matrimonio para la época de la concepción ni al nacer, por lo cual se distinguen propiamente los ilegítimos de los naturales. Y por último, el hijo incestuoso, que es nacido por incesto, o el nacido por el que en su momento, y lo digo con respeto, era nacido de una persona que se dedicaba a la prostitución, o hijo máncer, que de hecho el hijo máncer es el hijo nacido de las personas que tenían, de hecho se les conocían como vida licenciosa, ni siquiera era llamado prostitución, mucho menos trabajadores del sexo, sino que se les llamaba personas que se dedicaban a la vida licenciosa. Entonces, esta idea de que eran hijos legítimos, ilegítimos, naturales e incestuosos, eso depuraba de alguna manera a aquellos hijos que no nacían dentro de un matrimonio y por lo tanto no eran reconocidos. Por eso es que era mucho más fácil antes poder hablar de la familia nuclear, padre, madre e hijos, porque no se hablaba de hijos fuera del matrimonio, de quienes no estaban casados, de los incestuosos, etc. Y también el origen filativo justificaba el trato que se le iba a dar y la garantía de derechos, porque para comenzar, si no se reconocía, por ejemplo, que este hombre era el padre de este hijo nacido fuera del matrimonio, si este hombre moría, pues obviamente este hijo no podía pedir derechos hereditarios respecto a la muerte del que era su padre, que todos sabían posiblemente que era su padre. La obligación de alimentos, por ejemplo, si le quería pedir alimentos a esta persona, no podía, cuidado personal, régimen de visitas, etc. Y también se volvió necesaria la conformación de un derecho propio que fuera garantista de la familia y de sus miembros, respetando también el derecho a la igualdad. El hecho a que cada uno de los miembros son iguales, es decir, así como tienen derechos, también tienen obligaciones, por lo tanto, no podemos desconocer. Solo porque el padre es el que provee para el hogar, entonces la madre no tiene derecho, no, no es así. Y bueno, aquí es donde se da origen a la idea que nosotros podemos ir mencionando respecto de que cada uno de los miembros de la familia debe ser respetado. De una manera, siempre derechos y obligaciones de los cuales vamos a ir viendo en clase, pero eso es más o menos para que ustedes vayan viendo un panorama general de dónde viene la familia, de qué es lo que se le reconoce, y a partir de la sesión de clase que vamos a tener ya esta semana de forma presencial, vamos a finalizar con el contenido. Lo voy a explicar un poquito más respecto a lo que hace falta. Ustedes ya pueden ver. Permítame, por favor. Bueno, ya con esto entonces, como les mencionaba, finalizamos la sesión de este día, las disculpas del caso, porque tenemos que finalizar justamente a las 10, pero cualquier duda, pregunta, comentario, pues con todo gusto les puedo ayudar con eso. Lo pueden dejar en el foro semanal de consultas o en la mensajería de la plataforma. Así que nos vamos a quedar hasta acá. Muchas gracias por su presencia en esta videoconferencia y pasen feliz día.